Doctora Fátima Silva, gracias por la deferencia. Como Gracias siempre. a vos por invitarme. Nos metemos de lleno en dos capítulos, pero primero, el tema de objeción de conciencia. Sí. En el protocolo de salud por el aborto que formalmente el gobierno reglamentó el viernes pasado. Exactamente. ¿Cómo es? El protocolo es una herramienta. ¿Qué hace el protocolo? Te explica cómo hacer el caminito que una ley te ordena, pero es de una categoría muy inferior a la ley. No te otorga un derecho ni de igual identidad ni de menor identidad. En realidad, solo es una herramienta administrativa. ¿Con qué nos encontramos? Con que la objeción de conciencia es un derecho que cualquier personal de salud tiene por cuestiones morales, religiosas, éticas, de abstenerse de interrumpir un embarazo. Me imagino el personal de salud mientras se debatió esta ley pensando, de hecho tengo un amigo personal que se planteaba si iba a seguir trabajando o no, si no le permitían la objeción de conciencia. Correcto. Y era lógico porque sus valores morales y sus condiciones no le permitían actuar en esos casos. Entonces, también me imagino a esas mismas personas, y entre ellas a mi amigo, cuando sale la ley, que en su artículo 10 le da el derecho a la objeción y dice que él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. No le imponen condiciones que no sean que... Ahora no tiene que conseguir otra clínica, perdón. Que no. trabaje de buena fe, Claro. claro, que diga, no la deja a la persona a la deriva. Claro, Dice, no la bueno, puede dejar a la hagamos la deriva. conexión, veamos dónde la mando que lo puedan hacer, fíjense de qué manera esto se debe resolver. Pero la imposición se lo pone en el 11 al establecimiento de salud. Es el establecimiento de salud que tiene que tener organizado un sistema para que ante el pedido, si tiene sus médicos que tienen objeción de salud, tengan decidido de qué manera trasladan rápido o buscan la forma para que esa interrupción No le se carga realice. la responsabilidad al médico, profesional. sino al Correcto. establecimiento. ¿Está? Correcto, que es lo que corresponde, porque uno va a un establecimiento, no va en Exactamente. búsqueda de un médico tal o cual. Esa es la ley. Pero nos encontramos con el protocolo, 117 hojas, y por si alguno lo quiere verificar o controlar, en la hoja 38 establecen lo de la objeción de conciencia. Y ponen las mismas cosas que en la ley, pero en el segundo punto dicen, no puede invocarse cuando no existiera un o una profesional disponible para realizar la práctica en forma oportuna. O sea, si una institución tuviese a todos sus médicos que quisieran, con objeción de conciencia por sus Sí, valores, no practicar un aborto, Sí. no podría la institución rechazar a quien viene a hacerse esa práctica Sí. y en consecuencia alguno deberá hacer lo que no está dispuesto a hacer o contratar a otro O contratar, que no claro. tenga objeción de Pero O conciencia. conseguirlo en la clínica Es o imponerle una obligación a un derecho que ya está establecido por ley. Lo que tiene que hacer el establecimiento de salud, las obras sociales, eso lo prevé ya el 11 de la ley, es tener disponibles personas que no tengan objeción para poder llevar adelante la práctica cuando se presente la situación. O sea, Pero contratar el establecimiento, decís, Fátima. Claro, lo tiene que tener previsto. O tener médicos nuevos que no tengan objeción de salud, las obras sociales, los establecimientos médicos, pero vos no le podés decir al médico con la ley, usted tiene derecho a la objeción de conciencia, y Correcto. después venir el protocolo y decir, no, mire, la verdad es que si no hay otro médico que lo haga, usted la objeción no la puede O sea ejercer. que ves ahí alguna incongruencia. Hay una incongruencia. Con lo cual podría Es terminar en forzar, planteos judiciales. Lógico, porque es forzar e intentar extender un derecho que la ley no extiende. No lo podés hacer con un protocolo. No podés hacer más ley de lo que la ley dice. A ver si entiendo. Un protocolo no puede, No puede. desnaturalizar lo que la ley establece como derecho. No es ni siquiera una reglamentación, es un protocolo, es una herramienta administrativa que te indica, por ejemplo, cómo debe ser el consentimiento informado, qué requisitos tienen que tener, cómo recibís a la paciente, qué cosas le tenés que explicar cuando llega, qué medicación le tenés que informar que va a tomar. O sea, eso es el protocolo. El camino, ¿qué camino haces a partir de que existe la petición? Bueno, hablemos de la inconstitucionalidad de leyes. Bueno, eso fue, vinieron cantidad de consultas después de lo de Salta. Claro. ¿Qué pasaba con quién puede pedirlas? ¿Dónde se pueden pedir? Bueno, la realidad es que es fácil, es en poquitas palabras. ¿Quién puede pedir la inconstitucionalidad de una ley? Todos y cada uno de nosotros. Cualquier ciudadano puede pedir la inconstitucionalidad de una ley. ¿Dónde? Ante cualquier juez, porque nosotros tenemos un sistema jurídico difuso. Significa que todos los jueces, desde un juez de paz hasta un juez de la Corte de la Nación, están facultados para decir si una ley es constitucional o inconstitucional. Distinto a otros sistemas, como es el francés, que tiene un tribunal constitucional. Nosotros, todos nuestros jueces pueden resolver la constitucionalidad. ¿Cuál es el único tema?
que si yo voy a ir a pedir mañana la inconstitucionalidad de la ley, no puedo decir que estoy disconforme, que la ley no me parece, que no me gusta, que tal vez no va conmigo. No, tengo que tener esa ley frente a la Constitución Nacional y ver cuál es la cuestión por la cual esta ley Me no agravia. empata con esta Constitución. ¿Por qué esta ley está enfrentada a una norma, a un principio de esta Constitución? Ahí conseguiríamos la declaración. Me huelgan varias interrogantes, pero primero contame lo del Pato Cabrera. ¿Va a ser extraditado? Así es, Ángel Pato Cabrera la semana próxima va a venir extraditado a la Argentina. Recordemos que él había sido detenido en Río de Janeiro luego de profugarse de la justicia. Se fue a los Estados Unidos a jugar un campeonato cuando la justicia ya lo había citado y él se había ido sin dar razón. Cuando la justicia lo va a buscar no lo encuentra y obviamente se pide la captura. Está acusado de lesiones hacia su expareja y además de hurto. Así que cuando llegue va a ir directamente a una cárcel de Córdoba donde tiene que enfrentar un juicio en razón a esta denuncia que le hizo su expareja entre 2017 y 2018, Paulina. Han crecido mucho las denuncias por violencia de género y han crecido mucho las denuncias de violencia intrafamiliar, etcétera. La pandemia no ha jugado a favor No. y el quedarnos en casa ha sido algo muy valorado por muchos, que estamos a buena Sí. en nuestros hogares, pero muy perjudicial para tantos otros. ¿Estás notando alguna reversión fruto de algunas aperturas o sigue en una tendencia alza? No, la al tendencia alza? sigue alza. La tendencia sigue en alza. ¿Por qué? Por varias razones. Porque las que más han perdido el trabajo durante esta pandemia hemos sido las mujeres. Muchas de servicio doméstico, que como están en negro, como es más fácil decirle no vengas, o porque no tenían el permiso, ¿te acordás que en la primera etapa Sí, ni sí. siquiera tenían el permiso de poder llegar a su lugar de trabajo? Sí, Perdieron su trabajo, entonces se quedaron más encerradas en su casa. Entonces, si bien ya no era el encierro completo como en fase 1, donde en realidad de 66.100 llamadas que recibía la línea 144 en esos 6 meses, 44.500 o 600 fueron solo en los 3 meses de aislamiento, en abril, mayo y junio. Fíjate qué porcentaje. Tremendo. Terrible por el encierro. Bueno, después de eso, cuando parecía que se podía ir superando ese número, nos encontramos con que muchas mujeres igual no salieron de su casa, porque cuando quisieron volver a trabajar, la mayoría en negro y en estas tareas domésticas, no pudieron. Entonces se encontraron limitadas aún más en lo económico respecto del hombre con el que convive. Claro, pero en realidad lo que a mí me dicen desde la justicia es que este último año, por lo menos, Sí. han bajado las denuncias de violencia de género en relación a que la mujer, como está dentro de su casa justamente y no puede salir, no se anima. No, por esa razón sí, no bajaron los casos de violencia. Claro, no bajaron sí. los casos, pero sí bajaron las denuncias, porque la mujer está presa, digamos, o la pareja, ¿no? No vamos a hablar solamente de la mujer golpeada, porque también existen hombres Correcto, golpeados. sí. De la persona violentada, de la violencia intrafamiliar. No se animan, porque no salen de su casa, no se animan a La hacer que la llegó denuncia. al 144 se registró porque lo hizo desde un teléfono que lo puede hacer hasta de un celular de su casa en el patio. Pensemos en situaciones extremas. La que no pudo salir, es verdad, no pudo denunciar, pero no significa que hayan bajado los casos. Los casos aumentaron Correcto, notablemente. sí. Doc, gracias como siempre. No, gracias a vos. Placer. En el Senado está llevándose adelante la sesión